Entonces, Así pues, es. vamos a iniciar con un poquito de oración, ¿les parece? Vamos a darle gracias a Dios por este momento Sí. y vamos a seguir con la clase porque esta clase da para muchas semanas y no quisiera yo extenderme tantas semanas porque hay muchos temas por ver, no nada más el tema de matrimonio, no nada más el tema de pareja. Este tema nos va a servir y nos puede servir en algún momento, ya sea para nosotros, para nuestros hijos, para familiares, y pues lo ideal es que tengamos un concepto claro. Entonces vamos a dar gracias a Dios en este momento por lo que estamos aprendiendo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres hermoso, eres amoroso y siempre traes conocimiento fresco para nosotros. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, yo te quiero pedir en esta noche que abras los ojos del entendimiento de cada persona que está viendo esta clase, que abras nuestro corazón y nos enseñes lo que quieras que aprendamos. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que nos ayudes a quitar conceptos preconcebidos, que es lo que más daña a los cristianos, conceptos preconcebidos, y aprender algo nuevo, que a veces es lo importante y lo más complicado. Espíritu Santo, abre nuestra mente para aprender algo nuevo y te pedimos que en esta clase que ya hemos iniciado hace 8 días, continúes siendo tú el que nos hablas. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este momento en tus manos, quitamos toda distracción de los hogares, toda situación que no nos permite escuchar tu palabra. Abandonamos toda preocupación en este momento, quitamos toda distracción de nuestra mente y decidimos concentrarnos estos minutos en aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a quitar aquí el teléfono, los sonidos y todo, porque luego nos estorban. Y casi siempre me entra una llamada al momento de la clase. Vamos a repasar rápidamente. La clase pasada veíamos, si usted no estuvo en la clase pasada, le invito a que vea el video, si no puede apuntar las citas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, del versículo 1 al 17, y Efesios, capítulo 5, del 21 al 33, como lo estamos viendo, nos habla de cómo Pablo, de la postura que tenía Pablo al respecto del matrimonio. Y entonces, cuando nosotros estudiamos respecto a la postura de Pablo, pues no podemos dejarlo únicamente así, ¿verdad? Tenemos que estudiar también cuál es la postura de Jesucristo ante el matrimonio. La postura de entrada, yo les quiero decir que se ha visto mucho tiempo, o sea, ha sido mal entendida, mal llevada. Y encontramos en Mateo 19 por qué estuvo mal llevada. ¿Por qué digo mal llevada? A veces creemos que todo lo que está en la Biblia nosotros lo tenemos que hacer y es un ejemplo a seguir y no es cierto. Antes de que usted me tache de hereje, me refiero a que en muchas ocasiones lo que leemos en la palabra de Dios también son apercibimientos de lo que no tenemos que hacer. No precisamente algo que debemos hacer. Había una persona que me preguntaba hace tiempo, bueno, a ver, explícame, ¿qué pasa cuando nos dicen hoy que no podemos tener muchas mujeres, pero el rey David, ¿cuántas mujeres tuvo? Y aseguraba que en ese tiempo al rey David le era permitido porque Dios no le dijo nada. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el rey David, por ser el rey David, tenía permitido tener tantas mujeres? No. Por supuesto que no. Vamos a ponerlo aquí para que nos veamos de repente un poquito. Entonces, ¿por qué cree usted ¿por qué cree usted que tuvo tantas mujeres si no le era permitido? Eso lo... ¿Perdón? ¿Venga? Pero antes sí era permitido, ¿no? Nunca fue permitido. Nunca. Y ese es uno de lo que ese es el primer concepto erróneo en el cristianismo. Cuando estudiamos la Biblia, dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Si hubiera sido permitido, no hubiera sido su perdición. Del rey David, la perdición más grande que tuvo fueron las mujeres. Y de Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la palabra de Dios escrito, que el hombre más sabio que ha existido según la palabra de Dios, su perdición fueron las mujeres. Y así dice la palabra de Dios, que se fue tras los dioses de las mujeres que él tenía. Y entonces dices, ay, está complicado. Entonces vamos a estudiar rápidamente porque el tiempo nos tiene que dar. Mateo capítulo 19, veamos qué dice.
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Es decir, Jesucristo estaba trabajando en el ministerio. ¿Sale? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, vean qué pregunta le hacen a Jesucristo, porque los fariseos siempre le preguntaban cosas que sabían que tenían complicación. ¿Era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿cualquier persona se puede divorciar de una mujer por cualquier causa? ¿Por qué le preguntan esto? Porque llegó el momento, cuando le preguntan esto, ya estaba la situación tan complicada con respecto al matrimonio, que un hombre podía divorciarse solo porque la mujer tuviera callos, o solo porque la mujer de repente le oliera mal la boca, o solo porque la mujer ya se puso gorda, o solo porque la mujer ya tiene estrías, y entonces se le hacía fácil, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, y entonces repudiaban a la mujer. ¡Qué impresión! Ya era un tema muy fuerte, y ellos sabían que si él decía que sí, entonces ¿dónde está tu amor? Y si dice que no, ¿dónde quedó la ley? ¿No? ¿Dónde quedó lo que hemos aprendido? Lo querían atrapar. Y contesta él en el versículo 4. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué nos está diciendo aquí Jesucristo? Vámonos al principio. Los está remitiendo al principio. Es decir, antes de David con sus tantas mujeres, antes de Saúl con sus tantas mujeres, Jesucristo en la sabiduría que tenía les dice, a ver, espérame tantito. Tú piensas que esto es algo que se estipuló desde Moisés y por la ley. Estás equivocado. Esto trae sus raíces desde el Génesis y los remite a todos al Génesis, a diferencia de Pablo. Pablo no los remite al Génesis, sin embargo, Pablo sí hace referencia a esta parte que dice la palabra de Dios. Y encontramos en el versículo 4 que dice, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo dijo en el Génesis. Y no lo dijo en Éxodo ni en Levítico, ni lo dijo más adelante. Génesis es el primer libro de la Biblia. Las bases son y serán una sola carne. Desde el principio Dios dijo, los dos son una sola carne. Veíamos la clase pasada que Jesucristo les dice, que Pablo les dice, amen a su mujer como Dios, como Jesucristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella y que la posicionó en un lugar diferente y que la hizo ver diferente y que a pesar de sus errores la hace sentir amada y que le dice que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y vemos un amor de Pablo que nos dice que hay que tener hacia la mujer y aquí Jesucristo nos dice, sí tienes que amarla, pero espérame tantito, vete al Génesis en donde dice que los dos serán una sola carne. Yo nunca les dije que tuvieran tantas mujeres en el principio. El Padre no lo dijo. Y entonces encontramos más adelante que dice en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces nos damos cuenta que las bases no vienen como hemos pensado por años del Éxodo, del Levítico, de Números. Efectivamente, en Éxodo nos habla del adulterio. En los 10 mandamientos nos dice que no desearás a la mujer de tu prójimo, e inclusive la ley mosaica, que la ley mosaica se refiere a la ley de Moisés, nos habla de los temas en el divorcio. En este momento, cuando yo leo la palabra de Dios, me entra una duda. Y entonces, ¿por qué Dios habló del divorcio? Y entonces, ¿por qué se habla de tantas reglas para el divorcio si desde el Génesis, pues ya te decía que eras una sola carne y no te podías divorciar? Y entonces encontramos más adelante que la misma pregunta que yo tengo también lo tienen los fariseos, ¿no? Y en el versículo 7 le dicen, redundancia porque estoy leyendo, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla entonces? O sea, entonces, ¿por qué el divorcio? ¿Por qué Moisés habla de divorcio si tú nos estás diciendo que en el principio serán una sola carne? Y en el versículo 8 les dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Qué interesante cuando podemos hablar
con base en lo que dice la palabra de Dios y no con base en lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, aquí Jesucristo está hablando, no fue así. Lo que el rey David hizo no era algo que yo permitiera. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. No era algo que Dios permitiera y por eso Dios rechazó a David y por eso Dios dejó de amar a David. No, pero esto no nos tiene que dar una carta para hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Pues entonces, chinos libres, que David no le dijo nada menos a mí. El problema de aquí se llaman consecuencias. Este es el problema más grande del divorcio, las consecuencias, no que Dios te deje de amar. Muchas personas, desgraciadamente, han tipificado pecados como grandes, como medianos, como pequeños, y entonces lo que hacen es que empiezan a marginar a los que cometen errores. Ah, no, es que tú piensas así, es que tú eres borracho, es que tú eres mentiroso, es que tú eres tantas cosas, cuando Dios no nos llamó a juzgar a nadie, ese no es un papel que nos corresponda a nosotros. Sin embargo, cuando Dios te dice que no te separes, te está diciendo, es por la dureza del corazón. O sea, no fue porque yo les dijera a Moisés, me gusta que se divorcien, sino que me di cuenta que la dureza del corazón estaba generando problemas. Dice el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces aquí Jesucristo nos dice que son una sola carne, es un pacto entre el hombre y la mujer, como nos lo decían la clase pasada. Pero cuando uno de los dos rompe ese pacto, entonces es cuando le es permitido repudiarla. Ojo, le es permitido. No le dice, te aconsejo que la repudies. No. Si la persona decide perdonar, y eso lo encontramos en las cartas paulinas, entonces puede continuar su vida normal con la pareja. Si la persona decide perdonar, pero cuando ya se han dado momentos en donde dice la persona, ¿sabes qué? Es que esto ya me puede, hasta me voy a contagiar de una enfermedad, ¿no? O sea, yo quiero mucho a mi esposa, ya la perdoné una vez, ya la perdoné dos veces, ya la perdoné tres veces, ya la perdoné cuatro veces. Dice Jesucristo, por causa de fornicación, por causa de que ella esté con alguien más, pues bueno, en ese caso se te da chance. Pero no es como el rey David, que entonces tiene 5 días, 20, 30, 50, 100 mujeres, no pasa nada, tu harem. No, lo que él hizo no estaba permitido. Pero por la dureza del corazón, recordando también ahora que David se desenvolvió en una cultura completa, total y absolutamente machista. Entonces, vamos a ver, Jesucristo nos está remitiendo al principio. Versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Sabes qué? O sea, no puedo dejarla porque se haya puesto gordita. No, no puedes dejarla, a menos de que te engañe. Y no puedo dejarla porque pues ya no me gusta después de unos años. No, ya no puedes. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, no, está difícil, yo no le entro, ¿no? De esa manera yo no le voy a entrar. Entonces, vámonos al principio. Jesucristo está remitiéndonos nada más y nada menos que a Génesis, que al principio. Entonces yo los invito a que nos vayamos pues a lo que dice Jesús. Vámonos al principio. Ese principio en donde se establecen las bases. Génesis, que es un libro que muchas personas no le toman la importancia que en verdad tiene, en realidad sienta muchas bases. Las cartas de Pablo nos hablan de las consecuencias. ¿Qué pasa? Dios es más que bueno, malo, pecado, infierno y cielo. Es más que eso, Dios es amor. Pero muchas veces pensamos que Dios nos prohíbe las cosas porque a él simplemente se le antoja hacernos la vida difícil. Se nos olvida que Dios son principios de vida para que nos vaya mejor. Por eso dice, si tú sigues y haces conforme a todo lo que está escrito, yo voy contigo y todo te saldrá bien. ¿Cuáles son las consecuencias del divorcio? Bueno, si tienes hijos, las consecuencias del divorcio definitivamente van a hacer que tus hijos nunca van a poder estar contigo 100%. Van a tener que estarse turnando o no van a poder estar con su mamá o van a estar siempre en esa disyuntiva. Eso es algo complicado. En segunda, si tú eres un hombre responsable, vas a continuamente estar dando una pensión y eso va a mermar tu economía. Tercero, la mujer, al estar sola, tiene que empezar a generar el papel de un hombre. ¿Por qué? Porque está comprobado psicológicamente que el papel de un hombre y el de una mujer son importantes para un hijo. Yo escucho que muchas personas dicen es que mi mamá fue papá y fue mamá al mismo tiempo.
Qué bueno, gracias a Dios. Quiere decir que es una mujer que le ha echado muchas ganas. Y yo, la verdad, oro mucho cuando está esta situación. Desgraciadamente, no puede ser así. Tenemos que llevar a nuestros hijos a que vean a Dios como su padre, a la falta de un padre, ¿no? Tienes que ver a Dios como padre y empezar a que nuestros hijos tomen esa imagen masculina. ¿Por qué? Eso ha generado muchos problemas en nuestra sociedad. El hecho de la falta de imagen paterna, porque hay muchos hogares destruidos. Aunque usted no lo crea, reafirma. Cuando un niño se accidenta, ¿qué es lo primero que pasa? La mamá llega corriendo y dice, mi hijito precioso, te accidentaste, y lo besa y cura sus heridas y ya no hay ni qué besar ni qué abrazar, porque la mamá, ese amor que le da lo necesita el hijo. Pero el padre, ¿qué dice? Yo no voy corriendo a abrazarlo y a besarlo. Yo llamo a una ambulancia y que vengan a atenderlo, o yo lo llevo al hospital, ¿no? Y entonces la mujer, al no entender al marido, ¿qué le dice la mujer? Oye, qué bárbaro, eres un salvaje, en vez de que lo abraces, pobrecito, se acaba de romper el brazo, lo acaban de atropellar. Y el marido, ¿qué dice? Tú siempre tan sentimental. Lo que él necesita es que lo atiendan, no que lo estén besando. Y entonces, al querer pelear, se les olvida que son modelos diferentes. Por eso Dios los hizo así. El hijo necesita el amor de la mujer y la protección del padre. Y si no tiene una de las dos, ¿qué pasa? Simplemente, para eso tenemos a Cristo Jesús, para eso tenemos a Dios, porque nuestro Dios puede ir supliendo todas esas necesidades. Cuando yo tuve falta de un padre, Dios entró al quite. Dios fue mi padre y él me aconsejaba y leía la palabra, y entonces es ahí donde entra Dios. Y la mujer pues tiene que trabajar más duro, obviamente. Entonces, el tema de las consecuencias es algo que Dios quiere evitar. Y yo he visto muchas consecuencias en muchas personas cuando se separan. Ahora, vemos que Dios sí nos da la oportunidad de volver a hacer vida. Sí nos da la oportunidad porque te está diciendo, a no ser por causa de adulterio. Ahora, yo sé que hay relaciones, hay esposos que están separados y no precisamente por adulterio. ¿Qué pasa ahí? Dios te sigue amando, Dios te perdona, pero yo te diría como le dijo Dios a la mujer adúltera, ¿no? Ve y no peques más. O sea, Dios no es una persona que nos está condenando. Si ven, cuando la mujer adúltera fue llevada ante Jesús, Jesucristo nunca la condenó. Lo condenaron todos los que estaban alrededor, pero Jesucristo jamás la condenó. Lo único que le dijo, ya no lo hagas. O sea, una postura tan hermosa que toma Dios ante las situaciones de debilidad que nosotros deberíamos aprender a tomar. ¿Qué dice? Entonces, vámonos al principio. Según la postura de Jesucristo, ¿qué dice Génesis capítulo 2, versículo 24? Vamos a leerlo. Génesis 2, 24, que es la postura original, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que el plan original, escuche, el original de Dios cuando empezó la creación era que el hombre gobernara a la mujer? Porque hoy lo vemos así, muchas iglesias lo hacen, ¿no? Muchas congregaciones, muchas iglesias, el hombre se vuelve de repente hasta como inconsciente con la mujer. No le dan amor, no le dan cariño, no le dan la protección que Pablo nos invita a que le demos. Pero mujer, tú te sujetas a lo que yo te diga, porque yo le estoy diciendo. Si nosotros vemos Jesucristo, cómo trató a su iglesia, jamás les obligó a nada. Los ha tratado con amor, nos ha tratado con paciencia. Y cuántas veces nos hemos alejado de él y aún así nos perdona y nos perdona y nos perdona. Y dice Pablo, como Cristo amó a su iglesia. Pero quiero leerle ahora algo que no sé hasta dónde usted está listo para aprender algo nuevo, porque muchas personas de repente, esto que le voy a leer les causa un terror tremendo. Vea, cuando cae el hombre en pecado, dice, mm, 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 capítulo 5 de Génesis, vamos a leerlo, si usted tiene su Biblia, para que no crea que es algo que yo estoy inventando, si usted no lo había leído en la Biblia, esto dice la Biblia. Génesis capítulo 5, dice versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando decimos Adán, todos pensamos en el hombre, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba la mujer? Pues Eva, ¿no? Vea lo que dice. El día que creó Dios al hombre a su imagen,
Dios lo hizo. No, pues sí es cierto. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y ahora le voy a invitar a que lea. Y llamó el nombre de ellos. No dice que llamó el nombre de él. Y llamó el nombre de ellos a Adán el día que fueron creados. ¿Cómo se llamaban los dos? Adán. Adán. Ay, no, ¿qué herejías está enseñando este pastor? Yo no le, mire, si no le gusta, yo lo entiendo, si a usted no le gusta esta parte de la palabra de Dios, usted puede romper la hoja de su Biblia y tirarla, porque Señor, no me gustó esto que escribiste, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre escribir que los dos se llamaban Adán? O sea, eso es algo que, pues no, simplemente no es algo, que yo acepte. Ahora, dice, vamos a leer, que, bueno, usted puede leer también aquí, en Génesis, que Adán fue el que le puso a su mujer Eva. No fue Dios el que le puso Eva. Porque usted puede leer que dice en la palabra de Dios que Eva significa la madre de todos los hijos. Eso significa Eva. Y dése cuenta cómo hasta hoy ha afectado. Si nos regresamos un poquito atrás, desde la desobediencia del hombre, veamos cuál fue la maldición, no bendición, la maldición que cayó sobre Eva por haber pecado. En Génesis capítulo 3, en el versículo 13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Esto fue una bendición o una maldición para la serpiente? Una maldición. Una maldición. Vamos a leer el versículo 5. Y pondré enemistad, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sigue hablando maldición para la serpiente. Ahora a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. ¿Fue bendición o maldición? Maldición. Aunque nos duela, ¿verdad? Y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. ¿Es una maldición o una bendición? ¿No Cristo Jesús ya vino a romper la maldición de la ley? Ay, esto le duele mucho al machismo del cristianismo, ¿no? y después ya se fue sobre el hombre. Qué increíble darnos cuenta que esta maldición la hemos perpetuado en la iglesia. Híjole, a lo mejor usted ya no me va a querer escuchar, ya no me gusta escuchar a este pastor porque este pastor enseña cosas que no vienen en la Biblia. Para mala suerte de usted sí vienen y se lo acabo de leer. Viene en la Biblia, que no es una bendición. La bendición es la que Pablo nos enseña, nos dice, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia, que fue lo que vimos hace 8 días. Ahora vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 32. Y por último vamos a leer las consecuencias del adulterio. Perdón. Bueno, Mateo capítulo 5, en el versículo... Ay, Miqueas, ¿quién sabe cómo llegué a Miqueas? Mateo... Ay, ay, 5:32. Sí, Mateo 5:32, que dice así. Pero yo os digo que el que repudiara a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Volvemos a ver que nos habla de adulterio. Ahora, ¿cuál es una de las consecuencias? En la palabra de Dios, cuando tú quieras un consejo, tienes que ir a Proverbios. Proverbios tiene consejos de vida, y de negocios. Para construcción, te dice Proverbios, no construyas hasta no hacer las cuentas de que te va a alcanzar para construir, si no tu casa se va a quedar a la mitad. Y muchos no siguen la palabra, empiezan a gastar, las cosas subieron, no les alcanza, dejan su casa a la mitad y después dicen, oh Dios, ¿por qué no me oye? Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, ¿por qué no está conmigo? Y en realidad
es que jamás tuvieron la delicadeza de preguntarle a Dios o de leer la Biblia qué piensa de eso. Cuando nos enfrentamos a problemas del matrimonio, yo le voy a leer algo para que usted vea las consecuencias del divorcio, de que usted se vaya con otra mujer o de tener otra vida. O sea, y si usted alguna vez ha pasado por un divorcio o ha pasado por una situación así, que yo creo que en algún momento todos hemos pasado por situaciones difíciles, usted se dará cuenta que es verdad. Si es que le tocó vivir esto, si no le tocó vivir esto, bendito sea Dios, qué bueno, Dios es hermoso. Dice Proverbios en el capítulo 5, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. O sea, esto le dice a los hombres, yo sé que tú, hombre, cuando ves una mujer, se te antoja. Y sus labios, no, hombre, son riquísimos. Y así te está diciendo, ¿eh? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Ay, qué bonito, Señor, qué buenas palabras nos dices, ¿no? Mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo, como espada de dos filos. O sea, se ve muy bonito, pero te va a pasar lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿eh? Que por 5 minutos de felicidad, por 10 minutos, por 1 hora de felicidad, vas a empezar a vivir en amargura. Vas a empezar a vivir con gastritis y con miedo a que te cachen. Vas a empezar a vivir con ese virilismo anticuado que se vive en nuestro país, donde piensan que por tener muchas mujeres están mejor. Y en realidad, si tú te das cuenta, te está diciendo, mira, no creas que te va a ir bien, ¿eh? Y después no te vengas a quejar con Dios, porque muchas personas después de eso se quejan con Dios. Dios, ¿por qué me pasó esto? Pues es que tienes que conocer la Biblia, o sea, Él te dio los preceptos y tú no los seguiste. Y lo dicen en el versículo 6, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El Seol, la traducción es el infierno. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. O sea, fíjate cómo es Dios hermoso. No te está condenando nunca. Si sabe que tú estás metido en algo de esto, te dice, aleja tu camino de ahí. Yo no te quiero ahí. Y no te acerques a la puerta de su casa. Hay personas que me dicen, es que yo no puedo dejarla. Y cada que le intento dejar, mira, con la tentación no se pelea, no vas a ganar. Te quieres poner a pelear con la tentación, te va a pasar como el que quiere dejar de comer chocolates. A mí me encanta el chocolate. Y si yo no quiero comer chocolate, mejor ni lo compro, porque si soy de los que dicen, lo voy a comprar, pero solo me voy a comer uno al mes porque sé aguantar la tentación, y después lo veo y digo, bueno, solo lo voy a traer cerca de mí, pero no me lo voy a comer. Bueno, solo lo voy a oler. Me voy a terminar comiendo 1 kilo. O sea, no pelees con la tentación. Dios no te llama a pelear. Dice la palabra de Dios, huir de la tentación. Tú tienes que huir. Entonces te está diciendo, no te acerques a la puerta de su casa. O sea, ni siquiera te metas en problemas. Versículo 9. Para que no des a los extraños tu honor ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Fíjate qué increíble. Y tu trabajo esté en casa de extraños. Todo lo que estás trabajando lo va a terminar disfrutando alguien más. Porque ahora estás dando dinero para esa mujer y aparte tienes que dar dinero para tu esposa y ahora tienes que dar dinero en 2 lugares. Si de por sí ya traemos la maldición que rompemos en el nombre de Cristo Jesús, que dice la palabra de Dios en Génesis, que al hombre le dijo, y comerás con el sudor de tu frente, o sea, te va a costar dinero, perdón, te va a costar esfuerzo generar el dinero, te va a costar esfuerzo generar el alimento, porque usted puede leer en la palabra de Dios que antes la tierra se trabajaba solita. Eso dice la Biblia en Génesis, que la tierra se trabajaba solita. Después de la maldición ya te cuesta trabajo y ahora lo repartes entre mujeres. Te está diciendo, te va a costar trabajo. Te está advirtiendo que algo que se va a dañar es tu economía. Y gimas al fin, te está diciendo versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casas del extraño. Y gimas al final, o sea, te vas a terminar quejando, vas a terminar llorando cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y te dice la Biblia, bebe el agua de tu misma cisterna, bebe el agua de tu misma fuente, es decir, sáciate con tu mujer, no estés buscando por otro lado, y a los raudales de tu propio pozo.
Se derramarán tus fuerzas por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, se refiere a que tú te sacies en tu mujer. Y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, Dios no te está diciendo, no, y bueno, con ella no puedes hacer el salto del tigre porque eso está prohibido y eso a Dios no le agrada. No, con tu mujer sáciate, disfrútala. Oye, pero me gusta el salto del tigre. Pues está bien, si le gusta también a ella, pues a todo dar, ¿no? Digo, ahí es cosa que se pongan de acuerdo. Pero no busques en otro lugar. Fíjate cómo Dios es hermoso y no te invita a que vivas reprimido. Lo que sí te invita a que no cometas errores que te van a traer consecuencias. Versículo 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y quien diga que Dios es anticuado, pues perdón, pero no, Dios no es cerrado a nada. Te está diciendo, disfruten. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Dios te está viendo y él considerará todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y reteniendo serán con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Qué increíble esta cita. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si juntamos la clase anterior y esta clase, la razón una de las razones más importantes por la cual se nos permite la separación es por temas de adulterio. Dios nos invita a perdonar. Si tú puedes perdonar, yo te invito a que perdones, pero hay ocasiones que perdonas una, dos, tres veces y llega el momento en que ya no puedes perdonar más veces porque ya me va a hacer daño. Si podemos leer con calma más adelante y por el tiempo va a estar un poquito complicado que yo pueda abordar todos los temas del matrimonio, pero cuando tu salud peligra, cuando tú peligras, pues dice la Biblia que es por la dureza del corazón, por la dureza de la persona que peligra tu vida. Si está siendo golpeada, siendo lastimada en este tipo de situaciones, es una razón por la cual tú sí puedes considerar. Y la palabra de Dios nos dice muy claro que si la persona no cree en Cristo Jesús, y tú sí crees en Cristo Jesús, pero la persona quiere vivir contigo, aunque no crea y sabe que tú eres creyente, que tú sigas con la persona. Fíjense, Dios nos habla de amor a la persona para que nosotros aprendamos a ceder. Lo más importante en una relación de matrimonio es aprender lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo quiero escuchar. Porque yo quiero escuchar que la mujer no puede hablar. Yo quiero escuchar que la mujer se tiene que sujetar a mí. Porque eso también está en Pablo, en las cartas paulinas, que la mujer se sujete al marido. Pero también nos dice que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a su iglesia, que fue lo que vimos la clase pasada. Si sacamos un resumen de esto, podemos ver que el matrimonio entonces es la unión de dos personas que se unen para siempre, que dejarán padre y madre. Oye, pero ¿por qué tienen que dejar padre y madre? Bueno, Dios ya sabía que iba a haber una suegra y un suegro. Y pues no es muy sano, ¿saben? A veces no estoy satanizando a ninguna suegra, ni a ningún suegro, pero dicen por ahí que si las suegras fueran buenas, Dios tendría una. No tengo nada en contra de las suegras, yo las aprecio, es nada más una broma. Pero mire, yo le voy a decir algo. Cuando las personas están en un hogar aparte, no pueden tomar las decisiones libremente, ni pueden estar libres en su matrimonio. Por eso Dios te da ese consejo, deja padre y madre. Y te pide que tú trates a tu mujer como Cristo trata a su iglesia y te dice, lo vimos en la clase pasada, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Y amar a tu mujer es tratarla siempre con ese amor que se merece, darle lo que necesita, proveerle lo que le hace falta. Cuando nosotros necesitamos algo, ¿a quién corremos? A Dios, ¿no es cierto? A que nos provea. La iglesia corre a Cristo Jesús, Señor, ayúdame. Jesucristo vino a restaurar a la iglesia porque estaba en pecado. Y cuando ustedes ven la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ven la relación de Cristo Jesús con la iglesia, podemos tomar un símil de la relación que nosotros debemos de tener en nuestra familia. Ustedes cuando ven la Trinidad, muchos piensan Dios Padre es más importante, ¿no? Y abajo está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a lo mejor al mismo nivel. En la Trinidad no existe eso.
No existe tú eres más importante que el otro. Es una convivencia perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tan importantes que inclusive Jesucristo le da el lugar al Espíritu Santo y le da el lugar al Padre. El Padre le da el lugar al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted lo puede ver esto en el bautismo de Jesucristo en aguas. Cuando Él se bautiza, dice que sale del agua y baja sobre Él el Espíritu Santo y lo llena. Y la voz del Padre le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es un amor perfecto en donde se procuran. Y Dios, en el plan original, según yo estoy viendo en Génesis, ese es el plan perfecto. Entonces aquí ya entran las peculiaridades. Oye, pero mi esposo no conoce de Cristo Jesús. Oye, pero mi esposa no conoce de Dios. Ay, y bien fácil, ¿no? Pecador, pecadora, es alguien que vive en el infierno y se va al infierno por pecador. Y me ha tocado escuchar cosas muy feas de los esposos. E inclusive he visto personas que dicen, es la cruz que me tocó cargar. Yo le quiero decir algo, la única cruz que se carga es la de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que todos tomen su cruz y vayan en pos de Él. Pero no te está diciendo que tu marido sea tu cruz. Tampoco le está diciendo al marido que sojuzgue a la mujer, porque en la Biblia dice que cuando se hizo la creación en Génesis capítulo 1, 2 y 3 y todo lo que hablamos de generación, cómo se fue creando el cielo, la tierra, jamás nos dice que el hombre debe de sojuzgar a otro hombre. Dice, sojuzgar la tierra, gobierna la creación, pero nunca nos dice, gobierna a tu esposa, gobierna a tu esposo, que son los errores en los que se caen en el matrimonio. Lejos de tener una convivencia sana y en libertad, la mujer quiere gobernar al hombre o el hombre quiere gobernar a la mujer. ¿Por qué te juntas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Y se nos olvida que Dios no nos llamó a dominar a nadie. Algo que es hermoso en el matrimonio es vivir en libertad en el matrimonio, no en libertinaje, en libertad. Que tú puedas confiar en que la persona con la que tú estás ama tanto a Dios y ama tanto a Cristo Jesús que no te va a engañar. Y si lo llega a hacer, va a ser un tema entre él y Dios. Y si tú llegas a enterarte, bueno, ya es una cosa diferente, tú ya tienes como en la palabra de Dios cierto derecho, ¿no? Ahí ya puedes tú hacer algo. Pero vivir en libertad y en amor en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, ama a las mujeres como Cristo amó su iglesia. Si ustedes son proveedores, si ustedes le dan a la mujer lo que la mujer necesita en amor y en paciencia, y entienden que es una mutua sujeción en donde ambos aprenden a ceder. La semana pasada leíamos que le decía al hombre, ya no es tu cuerpo tuyo. Y le decía a la mujer, tampoco es tuyo, es de tu pareja. Porque cuando tú ya aprendes a darte, entonces ya aprendes a llegar a un matrimonio. Si tú llegas a un matrimonio con la posición de qué me va a dar la persona, o la persona es responsable de mi felicidad, o inclusive si tú llegas con la postura de que es que yo soy infeliz por ti, no estás llegando con la postura correcta. Los dos son una sola carne. En el principio ambos, acabamos de leer, se llamaban Adán, tenían el mismo peso. A causa del pecado cambia y entonces le tienen que explicar al hombre, bueno, tú tienes que ser un líder, pero un líder que ama, un líder que guía, un líder que va a apoyar a su esposa, un líder que va a amar a su esposa y que va a amar a sus hijos y los va a guiar como líder en el perfecto amor según el liderazgo de Cristo Jesús. Y yo he visto en las iglesias un liderazgo completamente distorsionado, en donde le dicen al hijo, tú me tienes que obedecer porque yo soy tu padre y porque lo digo yo. Y a la mujer, tú te tienes que sujetar a mí porque yo soy simplemente la cabeza de la casa. Y yo soy el que digo qué se tiene que hacer. Y como yo lo digo, entonces tú vas. Y si yo no digo, tú no vas. Y entonces es obvio que van a generar un tema de rebeldía de parte de la mujer porque reglas de ese estilo jamás Dios nos dijo que pusiéramos. Si vemos el liderazgo de Jesucristo, Jesucristo, quiero que me diga usted algo. ¿Cuándo obligó a alguien a creer en él? ¿Cuándo Jesucristo lo ha obligado a usted a que haga algo? Que usted diga, ay, que yo conozco muchas personas, a lo mejor aquí no pasa entre ustedes, yo sí lo he visto en otros lugares, qué bueno que ustedes no pasa, pero lo he visto en otros lugares en donde el hombre dice, ¿por qué no? Pues voy a tomar eso que está en el trabajo, no esa pluma del trabajo para llevármela a mi casa. O voy a tomar esa goma del trabajo, o voy a hacer lo incorrecto, ¿no? Y se lo roban para su casa, como si fuera una prestación de la oficina. ¿Y Dios acaso
manda un ángel que les detenga la mano y ahora sueltas esa goma y la pones ahí, eres un ratero, ¿qué te pasa? Yo soy tu Dios y yo mando y tú tienes que hacer lo que yo diga. Para nada. ¿Qué te dice, hijitos míos? Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tienen para con el Padre a Cristo Jesús. Entonces al hombre nos llama a amor y a la mujer le llama a aprender a ceder. Al hombre tiene que aprender a ceder muchas ocasiones y a tener esa convivencia sana con su pareja. Una convivencia donde el hombre no va a dominar a la mujer, ni la mujer va a dominar al hombre. Van a convivir en unidad. Yo le quiero preguntar a esas personas que se sienten cabeza de una forma impositiva. ¿Has visto esas cabezas que no tienen cuerpo? Se llaman decapitados y no tienen vida. El cuerpo necesita una cabeza para saberse guiar, pero la cabeza necesita un cuerpo para poder existir. Y en la palabra de Dios nos enseña que efectivamente el hombre va a ser una cabeza en su familia, pero no en la forma en la que nos han enseñado, porque estaríamos hablando de un Dios machista. El hombre va a dar dirección en ciertas líneas, pero la mujer, la sabiduría que Dios ha puesto sobre la mujer, por supuesto, que va a ayudar a esa cabeza a moverse y le va a decir, mira, yo sé que tú quieres ir para allá, pero escúchame. Y entonces entra la perfecta convivencia, no la imposición. A lo mejor esto que estoy enseñando a usted no le va a agradar porque dices que tú no te basas en la Biblia. Desgraciadamente sí tenía citas bíblicas para decirle esto. En la palabra de Dios nos enseña que debemos de aprender a los hijos, no decirles porque lo digo yo, y eso es parte de la familia. En la palabra de Dios dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Es decir, aún con los hijos, tú puedes darles línea, obviamente, sobre lo que tienen que hacer, pero no puedes provocarlos a ira. O sea, tienes que encontrar el nivel. Y dices uno de repente, ¿dónde está el nivel? No encuentro el nivel porque si soy muy noble, no quieren, y si soy muy duro, pues ya soy malo, ¿no? Ahí es donde entra nuestra relación con Cristo Jesús. Entrar en oración y decirle, Señor, cada familia es diferente, dame la sabiduría para que mi esposa se sienta amada, para tener esa actividad que Jesucristo tuvo sobre la iglesia, en donde le encontró pecadora, le encontró llena de manchas, le encontró con un sinfín de fallas, y Jesucristo la reposicionó. Y nos dijo, el que está en Cristo es nueva criatura. Yo estoy contigo. Ahora tú eres la sal de la tierra. Ahora tú eres la luz del mundo. Y nos puso en una posición que no merecíamos. Y como dice Efesios, nos sentó en lugares celestiales sin que lo mereciéramos. Hay que orar así, Señor, dame la habilidad de poner a mi esposa en ese lugar donde a lo mejor no lo merece, pero no es porque lo merezca, es porque yo le amo. Y enséñame a potenciar a mis hijos para que lleguen al éxito. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, no voy a dar más vueltas con esto. Espero que esto les haya levantado muchas más dudas y les haya resuelto muchas otras. Si usted todavía tiene dudas, yo le invito a que me mande mensajes, podemos respondérselas con mucho gusto. No podría entrar a todo porque el tema del matrimonio simplemente nos puede tomar meses de cómo se lleva un buen matrimonio, qué es lo que no se hace en el matrimonio, cómo se seleccionan los problemas, gente que pelea por absolutamente todo lo que suceda. Y entonces eso lleva a la perdición y eso lleva a las rupturas familiares. Lo que queremos nosotros es llevar el modelo bíblico, lo que dice la palabra de Dios únicamente, porque eso nos va a ayudar a caminar. Ahora, yo le quiero decir, si usted ha atravesado por alguna de estas situaciones y ahorita se da cuenta que a lo mejor tuvo una ruptura y que no era sana o que la regó o que no era lo que Dios precisamente quería para usted, yo le invito hoy a que no se preocupe. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no las rieguen, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Jesús te perdona y Jesús te restaura y Jesús te da la oportunidad de volver a empezar. Es la hermosura de Dios, es la hermosura del Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Hay reglas que te ayudan a vivir mejor. Si tú no las sigues,
Olvídate del infierno cuando te mueres. Muchos están viviendo el infierno en este momento. La soledad, la situación económica, lo que tienen que estar dando de manutención, lo que tienen que estar viviendo cada día. Yo no sé qué estás atravesando, pero sí te digo algo. Tenemos un Dios de amor y de misericordia que no importa el error que hayas cometido. Te puedes acercar a Él y le puedes hasta ser honesto. Señor, esto yo no lo puedo dejar de hacer. Me cuesta mucho trabajo. Yo no puedo. Y aún así Dios te dice, yo estoy contigo, yo te amo. Y hay una cita que a mucha gente le duele, pero dice, ni lo alto ni lo bajo, ni lo bueno ni lo malo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada te va a poder separar de mi amor. Entonces Dios te promete amor. Si tú te arrepientes y estás listo a volver a empezar, Él está contigo. Si te cuesta trabajo arrepentirte, porque hay gente que dice que el arrepentimiento es un dolor profundo, y a veces cuando yo he pecado, pues la verdad es que pues no lo he hecho precisamente porque me da un dolor profundo. O sea, muchas veces caemos en lo que nos gusta, ¿no? Y entonces dice, ¿qué trabajo que tener un dolor profundo sobre algo que me gusta? Y es ahí donde entra nuestra sinceridad con Cristo Jesús. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Dios puede ir llevando tu vida poco a poco, no te desesperes. Dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora que va poco a poco hasta que el día es perfecto. Entonces, si tú has detectado con estas dos clases que hemos dado de matrimonio que algo has hecho incorrecto, que algo no has hecho bien, que has tratado mal a tu esposa, que no has sido ese hombre amoroso, que no le has dado lo que necesita, que has sido duro, e inclusive que has cometido errores más fuertes o que tu mujer a lo mejor no ha sabido responder ese amor, que has tratado de dominar a tu marido, que has tratado de tener ese espíritu que como les decía en la clase pasada de Jezabel, que es un espíritu que solo domina al hombre y que no lo deja crecer en libertad bajo sus propios gustos. Entonces es necesario que le pidas a Cristo Jesús que entre a esa área de tu vida y le pidas al Espíritu Santo que inunde tu corazón. Voy a invitarles a que cierren sus ojos donde están y le digan, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, yo reconozco que he cometido muchos errores en mi familia. Yo reconozco que he cometido fallas, que he hecho cosas que no te agradan, pero me arrepiento hoy en el nombre de Cristo Jesús y te pido que me enseñes a vivir una vida sana, una vida en comunión contigo, una vida llena de tu presencia. Producto de mis errores han sido las consecuencias que estoy atravesando en este momento. Así que en el nombre de Cristo Jesús yo te pido, tu palabra nos enseña que podemos caer en errores, pero que tú sacas del hoyo nuestra vida, así como la oveja cuando se mete por ella misma a un hoyo. Y fue por sus propios pies que llegó a ese hoyo. Pero tú, Jesucristo, nos dices que eres el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y que tú sacas nuestra vida del hoyo. Y aunque nosotros caímos ahí por voluntad propia, tú puedes sacar nuestra vida. Y tu palabra dice que pones nuestros pies sobre la roca para no volver a caer. Entregamos nuestra vida en tus manos y te pido que toques nuestras finanzas que han sido golpeadas por nuestros errores. Y te pido que toques mi corazón porque han sido golpeado, mi corazón ha sido golpeado por mis errores. Que me perdones por las fallas que he cometido y me enseñes a ser una persona sana en tu presencia. Me entrego a ti y te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Entregamos a nuestra familia para que seas tú, Señor, el que las bendiga en el nombre de Jesús. Amén.